Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por esta bendición que nos das en esta mañana de levantarnos, Señor, de ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor. Queremos poner en tus manos esta reflexión del día de hoy, la lectura, y te pedimos de todo corazón, Señor, que nos guardes, nos bendigas y nos llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a su devocional, Mi Tiempo con Dios. Hoy vamos a leer el capítulo número 18 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 18. Jetro visita a Moisés. Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gerson, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada de Faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues lo rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Consejo sabio de Jetro. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una persona sola. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo,
pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefe del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Bueno, con esto culmina la lectura del capítulo 18 del libro de Éxodo y vemos un dato curioso, no menos importante, que está escondido como entre medio de los primeros versículos de este capítulo, y es que Jetro, el suegro de Moisés, va a visitarlo a él y al desierto. Y algo que lo que notamos que es un poquito relevante era que la fama de Dios se estaba expandiendo por todos lados. Entonces el mismo Jetro le dice a Moisés que él se había dado cuenta, había llegado los rumores de lo que Dios estaba haciendo con Israel y cómo había sacado de la esclavitud a este pueblo de Egipto. Entonces él viene con la esposa de Moisés y sus dos hijos a visitarlo al desierto y le comenta esto. ¿Por qué es importante esto? Porque mire que Dios se estaba haciendo conocer por Egipto y por ahí mismo estaba permitiendo de que otras naciones alrededor de Egipto también conocieran al verdadero Dios. Recordemos que el ser humano por naturaleza está dentro de sí el hecho de que nosotros debemos de tener una creencia. Un ser humano siempre va a creer en algo sobrenatural. Por eso es que se crean muchos dioses con D minúscula, porque el ser humano en su existencia, en su espíritu, necesita creer en algo sobrenatural, algo que lo creó, algo que está por encima de él, porque el Señor puso dentro del espíritu del hombre la intuición, y la intuición es algo que todo ser humano, toda persona que tiene un espíritu, intuye que hay un Dios. Entonces, lo que normalmente hace la gente cuando no conoce el verdadero Dios es crear dioses diferentes para que esa parte de la intuición quede suplida por esa deidad que se inventa la gente. Pero Dios estaba haciendo algo importante, no solamente estaba sacando a Israel de la esclavitud, sino que también se estaba dando a conocer por todas las naciones. Incluso hoy en día estamos lejos de Egipto, estamos lejos del Medio Oriente, y aquí en nuestros países, en el occidente, se conoce por todos lados la historia de lo que sucedió en Egipto hace 1500 años. Después de bienvenida, Moisés hace un agasajo, una cena para celebrar con Jetro su encuentro, y resulta de que él en medio de esa cena empieza a contarle todo lo que el Señor había hecho en Egipto con los dioses de Egipto. Y resulta de que Jetro en ese momento glorifica a Dios. Nosotros creemos que Jetro, que se dice que es sacerdote de Madián, también era una persona monoteísta que creía en un solo Dios, porque él venía de la descendencia de Abraham. Recordemos que Madián era hijo de Abraham por medio del matrimonio que tuvo después de que murió Sara con Setura. Entonces, quizás esa creencia venía de él, pero hay algo importante. Muchas personas conocen a Dios, y yo creo que todo el mundo conoce a Dios, pero muy pocas personas le conocen y le creen
cuando tienen un encuentro con el Señor. Entonces, en ese momento, Jetro, que ya sabía de pronto del Señor, que él tenía de pronto la fe que le había inculcado su antepasado Abraham también, en ese momento de pronto él tuvo esa revelación de lo que Dios era capaz de ser, de que no era solamente un Dios normal, un Dios que se adoraba, sino que tenía un gran poder, y eso le dio una revelación tan grande que él glorifica y alaba al Señor. Es como si le hubieran quitado una venda de sus ojos, y en ese momento Jetro recibe al Señor. ¿Por qué? Por el testimonio de lo que Dios había hecho con Moisés en Egipto. Es importante cuando nosotros hemos tenido una relación con Dios y Dios ha hecho cosas en nuestras vidas, es bueno comentárselo a otras personas, porque muchas personas conocen a Dios, y dice incluso la palabra de Dios en Santiago que muchos conocen a Dios, o tú dices que conoces a Dios, pues el diablo también conoce a Dios y tiembla al oír su nombre. O sea que no es el hecho de conocer a Dios, sino de tener una relación con Dios. Y eso fue lo que creemos que pasó con Jetro en ese momento, de que a él se le destapan las vendas, se le caen las vendas, y a pesar ya de conocerlo, ahora ya creía en Dios y por eso glorifica. Es como cuando uno recibe a Jesucristo como Dios y Salvador, uno ya pasa a ser diferente porque ya conoció de él de pronto en su infancia, pero ahora ya tiene una relación. Y yo creo que Jetro en esa visita, después de ese día, ya empezó a tener una relación íntima con Dios, pero una relación diferente porque conoció de primera mano lo que Dios fue capaz de hacer por el pueblo de Israel en Egipto. Al día siguiente, Moisés salió a juzgar al pueblo, o sea, él era como el juez, él le traían todas las quejas y los problemas de todas las personas, y era la persona más idónea para consultarle, ¿no? Entonces había una pelea entre vecinos, y entonces, venga Moisés, nosotros necesitamos que usted nos ayude en esta situación porque pasó esto y esto y lo otro, o entre un matrimonio o un padre con un hijo. El caso es que Dios le daba sabiduría a Moisés para que Moisés pudiera ayudarles a ellos a solucionar los conflictos. Pero entonces era una jornada muy agotadora, y era algo que desde por la mañana hasta por la tarde, ya en la noche, Moisés todo el tiempo estaba atendiendo personas, atendiendo personas. Recordemos que era un pueblo que tenía aproximadamente 2,5 millones de personas, si no eran más, y esto no era fácil. Eran personas que habían estado bajo el yugo de Egipto, y eran personas que no sabían comportarse libremente. Porque es que mire que cuando uno está acostumbrado a vivir bajo un régimen o bajo las órdenes de alguien, y sale uno ya no como un empleado, como un esclavo, sino como una persona libre, pues uno muchas veces necesita que le digan qué debe hacer, porque uno sale y uno, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿quién me guía? ¿Qué es lo que debo hacer? Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo, que el pueblo no sabía cómo comportarse, cómo tener, digamos, cómo tener una comunidad, cómo tener entendimiento en muchas cosas, y por eso Moisés era el mediador en todas las situaciones, y lo había nombrado y era como el juez de esa nación en ese momento. Entonces miremos lo que hace Jetro. Cuando él ve esto, él llama a Moisés, le dice, venga, 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 espere un momentico, que usted está malgastando su tiempo, porque está gastando demasiado tiempo y energía atendiendo a todas estas personas, cuando usted puede delegar muchas funciones que podría ser más fácil y llevadera la vida suya. Por un lado, esto fue un buen consejo porque realmente era agotador, y era algo que necesitaba Moisés, ayuda para poder solucionar las situaciones difíciles, y lo que no pudieran solucionar estas personas, que le decía a Jetro que escogiera personas idóneas, que conocieran del Señor, temerosos de Dios, que tuvieran buen testimonio, y lo que no pudieran solucionar ellos, pues entonces lo que decía él es, entonces ya usted soluciona esas cosas graves que ellos no puedan solucionar. Entonces Moisés aceptó ese consejo, y él empezó a hacer lo que Jetro le había dicho. Pero hay muchos que de pronto le dicen, incluso he escuchado prédicas de
digamos, la estrategia que Jetro le dio a Moisés como algo viable y aplicable a la iglesia del día de hoy. Y de pronto puede ser que en ese momento como estructura, como una compañía, digámoslo así, o como un organismo puede funcionar. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, yo pienso que las cosas son diferentes. Recordemos que hubo un suceso en el libro de Hechos cuando no tenían quien atendieran las mesas y cuando no, porque los apóstoles estaban haciendo todo y dijo, hombre, necesitamos nombrar a personas para que atiendan las mesas y para que se atiendan las viudas, porque estaban siendo descuidadas los huérfanos, las viudas. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Nombren, dice la palabra de Dios en Hechos, personas idóneas, llenas del Espíritu Santo. Y esto es una clave, porque no es colocar a una persona, y ahí es donde muchas veces se cae en el error de la estrategia de Jetro en las iglesias, porque se coloca de pronto personas para que hagan determinadas funciones, para que el pastor, los pastores o las personas que están al frente se alivianen en su trabajo y no les tenga tanto agotamiento físico y espiritual, el hecho de la carga que tiene todo eso, y es viable y está bien. Pero ojo, tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo. No cualquier persona puede hacer esta labor. ¿Por qué? Porque cuando se encarga personas del común y corriente, pues esas personas se van a cargar y van a de pronto a estallarse. Muchos nos hemos reventado porque hemos estado sirviendo y sirviendo y sirviendo y de pronto no hemos obrado de la manera como Dios quiere que lo hagamos y es llevados de la mano del Espíritu Santo y no en nuestras fuerzas. Y eso es lo único que de pronto uno puede ver, digamos, como una especie de falla en esta estrategia que le da Jetro a Moisés. Porque cuando una iglesia se deja llevar por el Espíritu Santo, va a caminar en pos de la voluntad de Dios. Pero cuando se hacen las cosas como un customer service o como un servicio al cliente, perdón, o como por ejemplo algo como si fuera una compañía, pues se pierde el valor espiritual de lo que es una iglesia verdaderamente y se desperdicia mucho tiempo porque no se están haciendo las cosas como Dios quiere, sino como dice o como se planteó en la parte que Jetro, el suegro de Moisés, le dijo que hiciera. Mire que hay algo bien importante también que hay que pensar y es que él estaba haciendo esa labor y el Señor no le dijo que hiciera eso. Eso fue algo que le dijo fue Jetro, haga esto y esto y esto y él le obedeció. Es semejante, por ejemplo, a lo que muchas veces puede ser una tentación y uno tiene que estar muy claro en las cosas y tiene que tener una intimidad con Dios que la tenía Moisés. No sé por qué él no fue y le preguntó al Señor, o si fue y le preguntó, no está escrito. Y él debió haberle preguntado al Señor para decirle, Señor, esto que me están aconsejando es conveniente, porque hay muchos consejos que son buenos, hay mucha palabra que es buena, que es sustentada inclusive con la palabra de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Entonces, ahí queda uno con la duda, porque después vamos a ver en el libro de Números que el Señor le dice, mire, escoja 70 personas llenas del Espíritu Santo para que hagan una labor como esta. O sea, que cambia a las personas de pronto que estaban sirviéndole en ese momento a Moisés porque lo estaban escogiendo. Y es una tentación que el enemigo muchas veces nos hace a nosotros. Nos muestra a nosotros algo bueno, algo que de pronto es loable, que verdaderamente uno lo mira por todos los lados y dice, no, sí, hombre, esto es lo que conviene, esto es lo que necesitamos, esto es lo que debe hacer. Como por ejemplo lo que hizo la serpiente con Eva, ¿no? Estaban hablando y él le dijo con que el Señor ha hecho que no pueden comer de ningún árbol. Entonces le dijo, no, 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 es que el Señor no sabe cómo se hacen las cosas. Venga, si ustedes comen de este árbol, entonces usted va a hacer esto y esto y esto y usted va a ser como Dios y va a conocer el bien y el mal. Y entonces no es tan malo lo que dice, el hecho de comer la manzana. Y eso es lo que muchas veces nosotros caemos en tentación porque creemos que cosas buenas pueden ser la solución o la respuesta que Dios nos está dando, pero
muchas veces es simplemente una cascarita que nos dejamos llevar por la voluntad o por el consejo de una persona muy bien intencionada, porque Jetro no tenía mala intención en ese momento, sino una muy buena intención para ayudarle a su yerno, para que no se matara tanto y para que no se cargara tanto con esos problemas, pero no era la voluntad de Dios en ese momento, pienso yo, porque el Señor no nos deja bien claro esto, pero sí sabemos de que después hace un cambio radical con esto. Entonces, no nos dejemos llevar por las cosas que de pronto nos pintan pajaritos en el aire y creemos que todo lo que es como bueno y como lógico y como agradable para nosotros es de Dios. Y no, lo de Dios es cuando Dios nos muestra a nosotros y nos revela, que es muy difícil muchas veces conocer la voluntad de Dios, pero tenemos que orar y podemos orar, y así como Moisés tenía esa comunión con Dios, Moisés hubiera podido hacer eso, orar y el Señor lo hubiera podido confirmar. No era sino confirmar, una confirmación. Una persona que veía cara a cara a Dios de pronto hubiera podido decirle: Señor, ¿esto es viable o no? De pronto el Señor le hubiera dicho: sí, eso es, pero no fue lo que Dios le dijo, sino lo que dijo Jetro. De todas maneras, esto es lo que nos deja el Señor en su palabra, y creemos de que de todo esto Dios también sacó cosas buenas para que el pueblo de Israel conociera al verdadero Dios, y que pudieran cada uno de ellos saber que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios se agrada y nos ayuda en todo lo que hagamos. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Dios, por esta reflexión que nos has regalado, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos muestras en tu palabra cómo han sido las cosas y cómo fueron las cosas que sucedieron hace muchos años, Señor. Gracias, Señor, porque tú te hiciste conocer por todo el mundo, Señor, con todas las maravillas que tú hiciste en el pasado, Señor, no solamente en Egipto, sino también antes y después, Padre mío. También te doy gracias, Padrecito lindo, porque realmente sabemos de que el consejo bueno es muy oportuno, Señor, pero no todo viene de ti. Ayúdanos a discernir, Padre Santo, cuando las cosas vienen de parte tuya y cuando no, Padre mío. Gracias por cada persona que escucha estos audios, y te ruego de todo corazón que le bendigas grandemente, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un feliz día.